Entonces, pensemos cómo se ve esto gráficamente, ¿ya? Imaginemos acá entonces que tenemos, eh, esta de acá viene representada a ser nuestra variable Y, ¿ya? Que es el salario en pesos chilenos, y acá tenemos los años de escolaridad. Entonces todos estos puntitos son distintas personas, ¿ok? Con distintos salarios y distintos años de escolaridad. Si nosotros estimamos la relación entre estas dos variables a través de una recta de regresión lineal, podemos perfectamente obtener una línea como esta, ¿ya? Que sea positiva la pendiente nos dice que entonces la estimación del coeficiente del beta sub 1, que relaciona las variaciones, ¿cierto?, de una variable y su efecto promedio sobre la otra, significa que hay una direccionalidad positiva. Es decir, que si aumenta los años de escolaridad, también se va a generar un aumento y no una disminución en los salarios, ¿verdad? Entonces, veamos cómo se representan gráficamente estas cosas que vimos antes. El intercepto, el coeficiente, ¿cierto? El beta sub 1, los residuos, etcétera. Entonces, lo primero es entender el intercepto, ¿ok? Imagínense, acá cambié un poco el gráfico porque le hice algunas modificaciones para poder explicarlo mejor, pero ese beta sub 0 lo llamamos intercepto y viene a representar este punto de acá, ¿ok? Que fíjense que acá es cuando la variable x toma el valor 0 y es el punto en el que la recta, ¿cierto?, cruza al eje Y. Entonces el beta sub 0 representa el valor de la variable y cuando x toma el valor 0. Por eso se llama intercepto, porque es cuando cruza, ¿cierto?, el eje Y que estamos viendo acá. Y su valor, ¿cierto?, su magnitud va a estar determinada por todo este espacio de acá. Y eso va a ser el beta sub 0. ¿Ok? En cambio, el, los residuos vienen representados por esto de acá, que significa que o sea, fíjense que nosotros acá en el fondo la recta es la mejor aproximación lineal que podemos hacer la relación entre estas dos variables. Pero eso no significa que cada uno de estos puntitos, ¿verdad?, vaya a estar ubicado sobre la recta. No, no va a estar ubicado sobre eso. Va a haber una diferencia, va a haber una diferencia entre lo que va a estimar la recta, ¿verdad?, y lo que en verdad va a estar ocurriendo. Y ese de ahí va a ser el error o el residuo que va a estar dado por, ¿cierto?, ese espacio entre la recta y el puntito, ¿ok? Que para cada puntito, para cada observación va a haber un residuo distinto, ¿ok? Y gráficamente eso se ve acá, ¿ya? La pendiente, en cambio, o sea, el beta sub 1 se ve en esta diferencia de acá, la diferencia entre estas dos, es decir, cuánto es la variación, ¿cierto?, en la variable x en los años de escolaridad y cuánto genera en promedio sobre la variable y, que es esto que viene dado por acá. Entonces, esa pendiente y su magnitud, ¿cierto? Mientras más grande sea, entonces más empinada, por así decirlo, va a ser la recta. Acuérdense que si es una relación negativa, va a tener, ¿cierto? Va a ser una pendiente que va a tener esta forma, ¿cierto? Como que va a apuntar hacia abajo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, esa era la forma de verlo gráficamente, ¿ya? Para entender un poco más esto, nosotros sabemos, ¿ok?, que tenemos que pensar que la variable y es la variable de interés y la variable x, la cual tiene un efecto sobre la variable de interés. Es la que vamos a denominar como variable explicativa o regresor, ¿verdad? Que es la que nosotros queremos entender, ¿ok? ¿Cuál es el efecto, ¿cierto?, de una variación en x y cuál es el efecto promedio que genera sobre y, ¿verdad? Y acuérdense lo que vimos recién, la relación entre la variable y y la variable x, que ojo que x puede ser más de una, pero para simplificarlo ahora vamos a verlo solamente con una, no es determinística, sino que es aleatoria. ¿Qué significa esto? Significa que para un mismo valor de x no observamos siempre el mismo valor de y, sino distintos valores. Es decir, imagínense, a ver, acá, no tengo, acá. Por ejemplo, imagínense acá. Acá
tenemos un mismo valor de x, o sea, esto lo proyectamos hacia abajo, y esos dos puntitos que están acá tienen el mismo valor de x, pero no tienen el mismo valor de y, ¿ok? Lo mismo pasa con los puntitos de acá, por ejemplo, ¿ok? Y con los de acá también. ¿Qué significa eso? Eso significa acá que nosotros en realidad vamos a estar haciendo un supuesto de que va a haber una distribución, ¿ok? Que va a tener esta forma, una distribución que se va a comportar como una normal, en la cual para cada valor de x, ¿ok? Hay una cierta distribución de y, ¿ya? Y esa distribución de y para cada valor de x, ¿cierto? Se puede ver acá en este gráfico de esta manera, ¿ya? Sigamos un poco como profundizando en esto. Entonces, bueno, justamente lo que pasa es que como sabemos, ¿cierto? Y el problema del análisis de regresión es que justamente para un valor de x no siempre observamos el mismo valor de y. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo mejor que podemos hacer es estimar el valor esperado de y, ¿ok? Eso es lo mejor que podemos hacer. Condicional a un cierto valor, ¿cierto? De x, que es lo que se conoce como la esperanza condicional. Entonces, ¿qué significa esto? Nosotros vamos a estar viendo la esperanza de y dado x, ¿ya? Y esto lo vamos a representar en un modelo, lo vamos a modelar a través de una regresión lineal que va a tomar esta forma, alfa más beta por x. Ojo, alfa y beta sub 0 son lo mismo, ¿ok? Representan el intercepto, son un coeficiente, tienen un valor fijo, pero, ¿cierto? Se ven representados de esta forma, ¿ok? Y lo que entonces sabemos es que las observaciones que vamos a tener en nuestra muestra y esos datos es los que nos van a permitir obtener estimaciones de los parámetros poblacionales desconocidos, que son alfa y beta. Entonces, cuando nosotros le pongamos este gorrito, o sea, en verdad pues se puede poner cualquier notación, pero típicamente esta notación de este gorrito que está acá arriba viene a representar que entonces nosotros vamos a representar la esperanza condicional de y, o sea, la esperanza de y condicional a x, ¿cierto? Estimando los valores de alfa y los valores de beta a partir de los datos disponibles en nuestra muestra. ¿Ok? Y eso de nuevo se ve gráficamente acá de esta forma, que es lo que ya habíamos visto en los gráficos anteriores, pero solamente para profundizar, es entender que existe una diferencia entre la observación puntual de y sub i y la recta de regresión o de esperanza condicional. Y esa diferencia es la que se va a denominar el error. ¿Ok? Y en el fondo, nosotros lo que vamos a hacer es que, o sea, vamos a entender este error de la regresión como aquel que resume los factores aleatorios que determinan el comportamiento de y, pero que no son explicados por x. Entonces ustedes tienen que pensar acá que x, ¿cierto? Es una variable y a partir de la información que nosotros tengamos en x, es que vamos a poder estimar esta famosa recta. Acá es una recta con una relación negativa, entonces acá beta sub 1 tendría un coeficiente, una direccionalidad negativa, ¿cierto? O sea, no tendría un valor positivo, sino que un valor negativo, ¿ya? Pero el tema es que esos residuos de ahí es todo lo que no podemos explicar en base a la información que tenemos de X. ¿Ok? Y de nuevo, ¿cierto? Lo vemos en lo que habíamos visto antes de esta forma. Ahí están los errores. Entonces, un poco para terminar esta primera introducción a la recta de regresión lineal, nosotros entonces lo que va a hacer este análisis de regresión es estudiar esta relación entre la variable dependiente y una o más variables explicativas. Entonces lo que quiero que acá entiendan es que este x de acá puede estar representando a una o a más variables y puede estar escrito de esta forma así y no es ningún problema. X puede ser ahí, puede estar considerando más de una variable. ¿Ok? Y justamente eso tiene como objetivo predecir la media poblacional de la variable dependiente para valores fijos o, dicho de otra forma, condicionado a los valores de la o las variables explicativas. ¿Ok? Y este es el modelo que se estima. Esta es, ¿cierto?, la recta de regresión muestral, ¿verdad? Y entonces es muestral porque entonces acá estamos estimando los valores de estos coeficientes, ¿ya? Y fíjense que nosotros
Dado esto y dado lo que ya conocemos, podemos escribir también el valor, ¿cierto?, de nuestro error, haciendo, ¿cierto?, un despeje de los valores de la ecuación de esta forma. Entonces, el error va a venir dado por, para cada observación, ¿cierto? El error para cada observación va a ser el valor que esa observación tenga en la variable y menos esta constante estimada menos el coeficiente estimado para beta por las variables, ¿cierto? Los valores que tenga esa observación en las variables x. ¿Ya? Alfa y beta se denominan como coeficientes de regresión poblacionales, que es decir, es lo que nosotros estamos tratando de estimar. Esto acá sigue el mismo concepto del parámetro poblacional, ¿cierto? Y el estadístico que nosotros estimamos, y alfa y beta corresponden entonces a lo que estimamos, ¿ok? Y ojo, acuérdense, no se olviden, alfa y beta sub 0 en todo lo que vimos es equivalente. Está a propósito así, para que ustedes nunca tienen que caer en la idea de que una cierta letra griega va a representar siempre el mismo concepto. No, 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 no. ¿Ya? Puede ser alfa, puede ser beta sub 0, puede ser un épsilon, pueden ser lo que quieran. Lo importante es cómo definimos esa letra y qué es lo que representa. ¿Ok? Entonces por eso cambié un poco en la presentación a veces alfa, a veces beta sub 0. Y eso es, ¿cierto?, esta segunda parte de la recta de regresión lineal.